Vamos a hacer una aproximación múltiple de tipo Euler, donde nos dan que la derivada de y sobre dx es x cuadrada más y. Nos dan otra información que el valor inicial en 0 es 2. Queremos encontrar f de 2 en 5 pasos. Entonces, la fórmula de dx, que es el valor de cada paso, va a ser b menos a sobre n. B es qué valor queremos aproximar, el 2. A es el valor que conocemos en x, 0. Y n es el número de pasos, 5. Significa que cada paso es 2/5, o sea, 0.4. Voy a transcribir esta fórmula de aquí. F de x más delta x es f de x más f' de x por dx. Esta es la fórmula que tengo que aplicar 5 veces. Entonces, ya que tenemos todos los datos aquí, ahora sí, vamos a tener todo espacio para hacerlo tranquilamente. Empezamos en 0, entonces a las 0 si le agrego 0.4 va a dar f de 0.4. F de 0.4 según esta fórmula sería f de 0 más f derivado de 0 por 0, bueno, dx. Vamos a ponerle f de 0 sabemos que es 2. F derivado de 0, aquí está la derivada. Entonces va a ser, este es x, este es y. Entonces 0 al cuadrado más 2 por 0.4. Lo que me da que f de 0.4 es 2 por 0.4 es 0.8. 0.8 más 2 es 2.8. Vamos con el siguiente paso. Le sumamos otro 0.4. F de 0.8 es igual a f de 0.4 más f derivado de 0.4 por dx. O sea, f de 0.4 es 2.8 más la derivada es en el punto 0.4, 2.8. Entonces va a ser 0.4 al cuadrado más 2.8 por 0.4. F de 0.8 va a ser 0.4 al cuadrado más 2.8, todo por 0.4 más 2.8 es 3.984. Bien, vamos ahora con f de 1.2. F de 1.2 es f de 0.8 más f derivado de 0.8 por dx. 3.984 más 0.8 al cuadrado más 3.984 por 0.4. F de 1.2 va a ser, poniendo en la calculadora, 5.8336. Ahora vamos sumándolo otra vez 0.4. F de 1.6 es f de 1.2 más f derivado
de 1.2 por dx. Lo que significa f de 1.2 es 5.8336 más 1.2 al cuadrado más 5.8336 por 0.4. F de 1.6 después de sustituirlo me va a dar 8.74304. Vamos entonces sumándole otra vez 0.4, así llegamos a lo que queríamos desde el inicio, aproximar f de 2. F de 2 va a ser f de 1.6 más f derivado de 1.6 por dx, que va a ser 8.74304 por, aquí viene más. 8.74304 más 1.6 al cuadrado más 8.74304, todo por 0.4. Y aquí es más. Esto me da f de 2, sustituyéndolo, me va a dar 14. El valor de f de 2 va a ser 13.264256.